Hola, buenas noches, mi nombre es Andrea Cortés. Este es un video que se realiza para el Magíster de Docencia de la Universidad La República, con la profesora, la docente, la señora Virginia Catalán. Bueno, hay tres conceptos que hay que evaluar, que es la sociabilización y el rol del sistema educacional y la formación del ser humano, la incorporación de las nuevas tecnologías, los órdenes para transformar esta sociedad y los conceptos de la cultura y el rol de la educación en su desarrollo. Bueno, primero que nada quiero hacer una pequeña introducción que tiene que ver entonces con que la institución educativa y su programa educativo reflejarán la vida y la cultura de una sociedad. Las circunstancias de la sociocultura no se podrá separar de ella. Es importante conocer los fundamentos sociológicos y antropológicos de la educación, que son, a saber, los conceptos de la educación con los contextos de la sociedad y su cultura, la relación entre la educación y la sociedad, y la educación y su cultura. También es importante considerar también los fundamentos socioantropológicos importantes de los educadores y especialmente en los profesores. El papel de la educación como agente socializante es importante para mejorar los procesos de sociabilización y educación en la escuela o educación superior. Es importante la socialización en el proceso de crear un yo social, aprender la propia cultura, aprender las reglas y las expectativas de la cultura. El papel de la educación es muy importante como un agente socializante. La socialización es el proceso de crear un yo social. Es importante conocer entonces el proceso de socialización en el individuo, ya que gracias a ello podemos ver también el proceso de su educación. El significado de la socialización se refiere a un proceso en que el individuo acepta un conjunto determinado de normas culturales y se convierte en un miembro de una sociedad determinada. Tanto la socialización como la educación implican aprender. El estudio de la educación analiza nuestras instituciones sociales responsables del aprendizaje, mientras que el estudio de la socialización analiza cómo la cultura se perpetúa. Por otro lado, se ve que la cultura es lo que nos moldea nuestro comportamiento, nuestra identidad. La cultura es una forma de vida y se refiere al lenguaje, creencias, valores, normas y comportamientos, objetos materiales compartidos y lo más importante, que se transmite de generación en generación. Es importante indicar la diversidad cultural que nos ayuda a reconocer y respetar las formas de ser que no son necesariamente nuestras. Al interactuar con otros podemos construir puentes para confiar, respetar y comprender a través de las distintas culturas. Esta diversidad se hace a través de que nuestro país tenga un lugar más interesante para vivir, ya que nuestro largo y angosta faja de tierra tenemos muchas distintas culturas que aportan habilidades lingüísticas, nuevas formas de pensar, nuevos conocimientos y diferentes experiencias. Es importante la sociología, generalmente se ocupa realmente de las relaciones sociales. La sociología en la educación, por lo tanto, puede explicarse como el análisis científico de lo social, en los procesos y patrones sociales involucrados en el sistema educativo. Brodowell y Godiver consideraron que la educación es una combinación de actos sociales y que la sociología es un análisis de la interacción humana. Es muy importante el proceso educativo, tanto lo formal como informal, en distintas situaciones. Es importante entonces el desarrollo de las generalizaciones científicas, las relaciones humanas y el sistema educacional. Bueno, otro tema también de la sociabilización es importante en el estudio de la sociología de la educación, desde el punto de vista a través de la sociabilización entre los individuos y entre su sociedad. Es importante participar en un grupo y las expectativas de este grupo. La cultura en educación también consiste en la capacidad de reflexión. Los niños y los jóvenes también en educación aprenden a reflexionar en su propia cultura y la cultura de los demás y la cultura en general. Es importante entonces poder internalizar todos estos conceptos.
Es importante también tener en cuenta la diversidad cultural, ya que a través de esto nos referimos a las creencias, valores y costumbres y comportamientos sociales de un grupo, que refleja en su vida cotidiana lo más importante, los valores y las costumbres, comportamientos sociales del grupo. Es importante que se traspasan de generación a generación y está vinculada a grupos raciales, a grupos étnicos o también a grupos más amplios como a nivel superior. Es importante también tener en cuenta que hay más de 1000 culturas diferentes representadas a nivel global. Esto significa que hay muchos maestros que tendrán estudiantes a nivel superior que demuestren diferentes formas de aprender y de comunicarse e interactuar. Bueno, es importante también tener los conceptos, como les conversaba, de la disotonía intercultural, que ocurre en los métodos de instrucción utilizados que difieren de los estudiantes que están acostumbrados. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que los jóvenes de educación superior observen en silencio. En otros, los adultos pasan mucho tiempo hablando y preguntando a los jóvenes. En otros, se espera que los estudiantes sean curiosos y hagan muchas preguntas. Es importante entonces conocer que el maestro ubique la mejor forma para explicar estos conceptos. Hay distintos diferentes orígenes culturales que aportan entonces sus propios conocimientos y a través de las experiencias de vida del entorno académico. Por eso es muy importante que los maestros también tienen que tomarse el tiempo para aprender más sobre los antecedentes valóricos, historias y prácticas y tradiciones de los estudiantes y su familia donde hacen clase. Tenemos que ver también, por ejemplo, en la enseñanza también, en la parte de la cultura, los maestros deben estar preparados entonces a reconocer las diferencias y herencias culturales, masificar el respeto multicultural, aprender los alumnos al patrimonio cultural propio o ajeno, activar el conocimiento de los estudiantes y también ampliar los estudios tradicionales para garantizar que se incorporen estas nuevas perspectivas de conocimiento y que puedan ser aceptados por los alumnos. Es importante las políticas y culturas inclusivas en el país que se observan mediante prácticas integradas en el sistema de educación superior. Bueno, la idea es cómo adaptarse a través de la inclusión. Eso igual ahora está un poco lento, pero de a poco han ido mejorando la forma de que la educación ha ido incorporando este tipo de diversas culturas. La educación entonces está digerida como conclusión a los estudiantes que pueden vivir en un vivir social y culturalmente. Si vemos la educación desde la perspectiva de la sociología, es idéntica a la sociabilización. Mientras tanto, si lo vemos de la parte de perspectiva de la antropología, es idéntica a la enculturación. Es importante tener en cuenta también plantearse una sociedad que sea más equitativa, ya y que tenga oportunidades para todos, contribuir a una sociedad más justa, democrática y tolerante, y brindar la oportunidad de desarrollo a todos los miembros de la sociedad. Es importante en Chile la inclusión y la diversidad es un tema presente en el discurso de las autoridades y las nuevas políticas educativas. Existe un marco legal y un marco político, pero que no todavía han favorecido a toda la diversidad cultural. Es importante entonces tener estos conceptos para poder ir mejorando y poder mejorando la socialización en nuestra sociedad. A modo concluyente, vemos que la diversidad cultural es importante porque en nuestro país, lugares de trabajo y escuelas coexisten cada vez con varios grupos culturales, raciales y étnicos. Podemos aprender unos de otros, pero primero debemos tener comprensión el uno del otro. Bueno, es importante entonces disipar los estereotipos negativos y prejuicios personales sobre los diferentes grupos. La cultura nos hace más humanos, se aprende, el aprendizaje por lo tanto es un proceso de volverse más humano. Bueno, hay muchos puntos a tratar, creo que esto es lo más importante. Muchas gracias.